Hola y bienvenido a tu quinto tutorial de cómo montar un ordenador en el que hablaremos sobre la memoria RAM. Bueno, aquí tenemos en esta placa base dos tarjetas de memoria RAM ya instaladas en sus respectivos zócalos y en este otro lado tenemos dos tarjetas de memoria que vamos a instalar en nuestro nuevo ordenador. Bueno, muchos de vosotros habréis oído hablar sobre el RAM. Todos tenemos, o la mayoría tendremos, un ordenador con su respectiva memoria RAM porque es totalmente necesaria, pero pocos sabréis exactamente para qué sirve. Bueno, antes de explicaros cómo elegir una memoria RAM para nuestro ordenador, voy a hablar un poco sobre lo que es la memoria RAM y para qué sirve. Muchos de vosotros os preguntaréis ¿para qué necesito una memoria RAM si tengo suficiente memoria en mi disco duro? Y tenéis razón, porque un disco duro pues es muchísimo más grande que una memoria RAM. El disco duro puede llegar a los 2 terabytes y en estos momentos pues los discos duros empiezan en los 250 gigas más o menos. Hay discos duros más pequeños, pero ya casi nadie compra tampoco porque no sé, todos los datos que tenemos que guardar pues no llega para mucho. Y una tarjeta de memoria, una sola, puede llegar a los 8 gigas y como poco tendrá unos 512 megabytes. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que nuestra tarjeta RAM, aparte de ser más pequeña porque no necesitamos tanta capacidad, tiene una conexión directa con nuestra placa base que podemos ver aquí. Estos pins que veis aquí, que son como dorados, se conectan directamente a nuestra placa base y es una conexión muchísimo más rápida y nuestras tarjetas RAM son en total muchísimo más rápidas que nuestro disco duro. Ahora sabemos para qué necesitamos nuestra memoria RAM, pero ¿qué es la memoria RAM? Bueno, RAM es el acrónimo de Random Access Memory, que significa memoria de acceso aleatorio. Lo que hace esta memoria es ayudar al procesador a cargar programas, a mantener programas andando y guardar los archivos temporales de nuestro ordenador. Es como una memoria de trabajo. Mientras el procesador piensa, la memoria trabaja. Bien, ahora que sabemos qué es la memoria RAM, para qué la necesitamos, vamos a ver qué tipos de memoria RAM hay. Hay tres tipos de memoria RAM que se pueden comprar en estos momentos. Vamos a empezar por la memoria RAM DDR. DDR significa Double Data Rate. Se llama así porque las primeras memorias RAM se llamaban SDR, que significa Simple Data Rate. Esto quiere decir que las memorias RAM son... Esto quiere decir que las DDR son el doble de rápidas que las SDR. Pero entre tanto ya han sacado DDR2 y DDR3. ¿Qué quiere decir esto? DDR2 es el doble de rápida que la DDR y DDR3 es el triple de rápida que la normal de DDR. Bueno, vamos a tener en cuenta que no podemos elegir nuestra memoria RAM al azar, sino que tanto el tipo de memoria RAM como la velocidad de nuestra memoria RAM dependen de nuestra placa base. Tenemos que tener en cuenta en total tres cosas a la hora de comprar nuestra memoria RAM. Empezando por los pins que he enseñado antes, hay placas base que necesitan diferente número de pins. Esta placa base y estas memorias tendrían el mismo número de pins, pero siguen sin ser compatibles, porque hay placas base que solo soportan un tipo de memoria. Estas memorias son DDR2 y estas memorias son DDR3. Quiere decir que aun metiendo estas memorias aquí dentro no funcionaría. Bueno, aparte de eso tenemos la velocidad de nuestras memorias, que se mide en megahercios, y lo más fácil para compaginar todo esto es mirar en las instrucciones de nuestra placa base, que es lo que vamos a hacer ahora.
Como veis, tengo aquí el manual de usuario en formato PDF y esto es un motivo por el que estoy usando una placa base Asus para hacer estos tutoriales, y es porque me puedo descargar un montón de cosas respectivas a mi placa base en la página web de Asus, y de eso haré un tutorial más adelante. De momento podemos buscar aquí System Memory, que es la memoria RAM de nuestro sistema, de nuestra placa base, y como veis ya tenemos aquí una imagen con nuestros zócalos para nuestra memoria RAM. A partir de aquí nos dicen que para esta placa base tenemos que utilizar una memoria RAM con 240 pins y del tipo DDR3, porque estos son los zócalos que tenemos para esas memorias RAM. Bajando un poco hacia abajo ya nos da opciones que podemos elegir que serán 100% compatibles con nuestra placa base. Aquí tenemos una memoria DDR3 con una velocidad de 1866 MHz, que es una memoria buena, tiene 3 GB de capacidad, pero es muy rápida y necesitaréis un procesador también bastante bueno y rápido. Es una cosa que os quería decir. Aquí os dan todas las opciones que tenéis para poner una memoria RAM y os aconsejo andar por el medio si vais a montar un ordenador, vamos a decir, normal. Como yo he elegido un procesador más o menos normal, que tiene 2,3 GHz, y para eso también voy a elegir una memoria RAM más o menos que ande por el medio, que va a tener 1333 MHz y va a ser del tipo DDR3, y también se puede encontrar aquí. Es esta Kingston que tenemos aquí, esta que estoy marcando. Y pues como veis siempre os pone la marca, el tipo de memoria y tiene cuánta capacidad tiene, que son 2 GB. Y como habéis visto tengo dos tarjetas, o sea, tengo dos tarjetas de memoria a 2 GB cada una. Os aconsejo también buscar aquí y comprar una marca que veáis aquí, porque esto que veis aquí son marcas 100% compatibles con Asus y que Asus os está diciendo que podéis usar sin problemas. Y si os darían cualquier problema, pues recibiréis ayuda de la marca o de Asus para poder devolverlas o cualquier cosa. Os aconsejo también leer bien lo que pone aquí después de elegir una de estas memorias, puesto que si subimos hacia arriba, aquí arriba también nos dice, por ejemplo, que podemos instalar memorias desde 512 hasta 4 GB en una tarjeta, claro. Si tenemos dos tarjetas de 4 GB, tendremos 8 GB de memoria RAM. Pero cuidado, una cosa es tener memoria RAM suficiente, otra cosa es pasarse. No hace falta tener 8 o 16 GB de memoria RAM si vamos a hacer una cosa normal como usar el ordenador para entrar en internet, usar un poco de Photoshop y hacer cosas así, puesto que vamos a sobresaturar nuestro ordenador. Yo aconsejo, si vais a usar un ordenador normal, aconsejo para los usuarios de un sistema de 64 bits, aconsejo 4 GB, como mucho 6. Y para usuarios de sistemas de 32 bits, con 2 GB, si lo queréis muy bueno, también podéis poner 4 GB. Con 4 GB, la verdad es que en estos momentos se llega perfectamente y suficiente para cosas normales como jugar esporádicamente a juegos y utilizar un poco Photoshop o cualquier software de gráficos y andar en internet y demás. Es totalmente suficiente. De todos modos, os recomiendo que os leáis el manual del usuario porque para cada placa base es diferente y aparte de eso, en los manuales os van a venir recomendaciones como estas que veis aquí, que es parte de lo que he dicho yo, pero os van a venir trucos y consejos justo para vuestra placa base. Bueno, esto es todo lo básico que hay que saber sobre RAM. Espero que os sirva y si os gustan mis tutoriales, como siempre, suscribiros, recomendadme y gracias por ver el vídeo.